Tenemos dos tipos, la variante intestinal y la variante difusa. La variante intestinal se compone de glándulas intestinales que tienden a ser neoplásicas, que son parecidas al adenocarcinoma de colon y que pues sus células tienen la gran capacidad de producir moco y con una organización glandular. Este tiene que hacer diagnósticos diferenciales con el carcinoma de colon. Es decir, ver bien los tejidos para ver si hay algún tipo de metástasis o es un carcinoma gástrico de tipo intestinal. También tenemos la variante difusa, donde este tiene un patrón de crecimiento que tiende a ser infiltrante y que se riega o que se dispone en forma de sábana. En estas encontramos unas células que van a ser características de este tumor, aunque no serían diagnósticas o exclusivas. Estas células pues se llaman las células en anillo de sello y estas por la gran cantidad de mucina que pueden producir, pues desplazan su núcleo hacia la periferia, lo que les da un aspecto como de un anillo a la célula. Entonces miren aquí el patrón difuso, miren aquí las células en anillo de sello por la producción de moco, como desplazan el núcleo hacia la periferia. Miren aquí las células en anillo de sello en el patrón difuso del carcinoma gástrico. Miren la diferencia entre el patrón intestinal, donde se forman glándulas secretoras que nos recuerdan al carcinoma intestinal, y el patrón difuso, donde encontramos las células en anillo de sello. Dentro de algunas áreas de diseminación que todos ustedes deben de conocer, como son las metástasis, este tumor pues hace metástasis a ovario, donde se forma el tumor de Krukenberg. También encontramos que este hace metástasis a ganglios centinelas, como es el ganglio de Virchow. A esto también se le llama pues metástasis de Virchow. Este hace también metástasis a los ganglios periumbilicales, pues aquí los llamamos como una metástasis a los nódulos de la hermana Mary Joseph o María José. Pero también tiene una gran capacidad de hacer metástasis a duodeno, a páncreas, a hígados y a pulmones. Por eso se dice que este tumor es con una gran capacidad infiltrativa y metastásica. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales. Son un grupo de enfermedades donde no se conocen sus causas, sino que cursan con una inflamación del tejido intestinal, ya sea de una forma continua o de una forma discontinua. La enfermedad de Crohn, que es de la que hablaremos hoy, claro, con algunas pinceladas de la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn se define como una enfermedad granulomatosa que puede afectar cualquier porción del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, aunque este puede afectar con mayor proporción o con mayor frecuencia el intestino delgado y el colon. Este se caracteriza porque tiene lesiones delimitadas, que son lesiones granulomatosas, no caseificantes. También tenemos una afectación pues transmural, es decir, que afecta a todas las capas del tubo digestivo, y esta incluso antes se pensaba que solo afectaba algunas áreas del tubo digestivo y tenía otros nombres. Por ejemplo, antes se les llamaba como ileitis terminal, cuando se pensaba que solo era una enfermedad que afectaba al ilion. Luego se le llamó enteritis regional porque veían esa inflamación y se pensaba que solo afectaba pues al, al tubo, al tubo digestivo en la parte del intestino delgado y el intestino grueso.
Luego le llamaron colitis granulomatosa porque vieron la presencia de los granulomas dentro de esas áreas del colon, pero luego se dieron cuenta que esta enfermedad pues, puede afectar desde la boca hasta el ano. Es decir, en todas las partes del tubo digestivo podemos tener una enfermedad de Crohn. En cuanto a sus factores epidemiológicos, esta pues es más frecuente en poblaciones que son desarrolladas, pero más hacia el occidente. Y se cree que en Estados Unidos habitan alrededor de unos 3 a 4 millones de personas con una enfermedad de Crohn. Esta es más frecuente entre los 20 y 40 años de edad. Y es más frecuente en las mujeres de raza blanca y es también más frecuente en hombres que son judíos. Su etiología, pues no se conoce, por eso son, forma parte acerca de, de las enfermedades inflamatorias intestinales. Se cree que estas vienen dadas porque hay algún tipo como de susceptibilidad o deficiencia genética por la flora intestinal o por la respuesta de los linfocitos T ante este tipo de lesiones. Vamos a ver que en el intestino grueso afecta entre un 30 a 35% de los casos, en el intestino grueso y delgado, es decir, en conjunto, un 40% de los casos, y en el intestino delgado solamente pues, un 30% de los casos. Miren chicos, entonces vamos a hablar acerca sobre la macroscopía de la enfermedad de Crohn. Este tiene muchas áreas que hablar de su macroscopía, así que la veremos de una forma pues detallada. Tempranamente o de una forma inicial, la enfermedad de Crohn pues se ven como unas úlceras que tienden a ser focales dentro de la mucosa y que recuerda a las úlceras pues que nos salen como en las bocas, esas aftas. Y normalmente esas áreas ulceradas o aftosas que están en un estadio temprano de la enfermedad de Crohn, pues tienden a estar con edema, con una pérdida de la contextura normal y con un área como bien eritematosa o bien rojiza. Pues luego, en su progresión, esas áreas ulcerativas o ulcerosas se van como uniendo o confluyendo y se van convirtiendo en úlceras mucosas que tienden a ser serpiginosas, es decir, como con la forma de una forma alargada, como si fueran reptiles o serpientes, que tienden a tener pues una mucosa intermedia o una mucosa sana entre ellos, que tiende a ser bien conservada y pues entonces ese intercambio o esa eh, alternancia entre mucosa sana y mucosa afectada, pues es lo que les da a la mucosa como si fuera ese aspecto empedrado que ustedes están viendo en esta imagen. Llegan muchas veces donde estas áreas de lesiones que se ven bien delimitadas, que se ven alternadas por esas áreas sanas, pues le dan esos patrones de lesiones en sal. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que se caracteriza porque hay lesiones en la mucosa en forma saltatoria. Es decir, que podemos encontrar lesiones en la mucosa que comienzan en la boca, pero tienen el esófago bien conservado y luego afecta al estómago, pero el duodeno está bien conservado, pero afecta al ilion y al intestino grueso. Es decir, que podemos ver patrones en sal. La pared intestinal, siguiendo ya con su macroscopía, es de una consistencia como si fuera goma o gomosa y tiende a ser gruesa. Esto es como un resultado del ensanchamiento de la muscular, como ustedes lo ven aquí, de la muscular propia, lo que hace que la luz del tubo digestivo pues se vea como un poquito disminuida o achicada. Cuando esto pasa y se hace algún tipo de evaluación radiológica o por una evaluación por imágenes a través de un medio de contraste, esto da un signo eh, que le llamamos el signo de la cuerda. Vamos a ver si yo lo encuentro por aquí. Signo de la cuerda, mírenlo aquí. Cuando se hace un medio de contraste, pues aquí lo que vemos es una disminución de la luz
intestinal donde se ve afectada o donde éste tenga una enfermedad de Crohn por un engrosamiento de las paredes musculares de esa área del intestino, lo que hace que se achique o se disminuya la luz. Cuanto ya en lo último, ya habiendo conocido lo que pasa en la mucosa, en la submucosa, en la muscular, como el ensanchamiento del músculo, vamos a ver qué pasa en la serosa, que es la última capa. Aquí la serosa tiende a verse como granular y ella lo que hace es que se envuelve en sí misma y nos recuerda como a las partes que tienen los cocodrilos en su espalda, en su lomo. Entonces, por eso se les han llamado, los patólogos le llamaron grasa reptante de reptil. En cuanto a la microscopía, vamos a ver un infiltrado inflamatorio, como todos ustedes están viendo aquí, que van formando algunas especies de criptas, a ver si las encuentran, miren aquí, criptas o fisuras intestinales, y pues van formando un absceso críptico alrededor de la misma. Esto también proporciona una distorsión de la arquitectura y pues me va, si por ejemplo pasa en el duodeno, pues me causa una lesión en las vellosidades intestinales y pues me pueden dañar una arquitectura de las criptas de Lieberkühn. En dado caso también encontramos un tipo de inflamación que afecta a toda la mucosa o es transmural y en un 60% de los casos encontramos granulomas no caseificantes. A ver si los encuentro aquí, granulomas no caseificantes. Esto aparenta ser un granuloma no caseificante. Ok, intentando aislar el absceso críptico. También encontramos la enfermedad de Crohn, pues células, miren aquí, un granuloma no caseificante, ¿cierto? No encontramos un centro necrótico, sino encontramos este tipo de granuloma. Y aquí encontramos pues células gigantes multinucleadas que pueden ser de tipo cuerpo extraño o de tipo LAN. Algo que es importante que conozcan para que diferencien la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa, y es que la enfermedad de Crohn pues puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, mientras que la colitis ulcerosa solamente afecta al colon. La forma o su patrón de diseminación en la enfermedad de Crohn es un patrón saltatorio, mientras que en la colitis ulcerosa es de una forma continua. La enfermedad de Crohn crea fisuras que puede dañar y penetrar las paredes del tubo digestivo donde afecta, mientras que la colitis ulcerosa no forma las mismas. La enfermedad de Crohn puede crear una especie como de pólipo, mientras que la colitis ulcerosa no hace eso. En cuanto a la inflamación de la enfermedad de Crohn afecta todas las capas del tubo digestivo donde se esté afectando, mientras que la colitis ulcerosa solo afecta la mucosa. En cuanto a la enfermedad de Crohn, encontramos un granuloma alrededor del 50-60% de los casos, mientras que en la colitis ulcerosa no encontramos granuloma de tipo no caseificado. Los linfocitos en la enfermedad de Crohn están activados y incluso en la microscopía lo podemos encontrar y se cree que esa es una de las causas, eh, una sobreexaltación o una sobreactivación de los linfocitos T, mientras que en la colitis ulcerosa pues tenemos una reacción moderada. Las úlceras tienden a ser profundas en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa tienden a ser superficiales. Pues en la colitis ulcerosa me puede causar un megacolon tóxico, mientras que en la enfermedad de Crohn no. Hay una mala absorción de los nutrientes y de las comidas por una disminución de las vellosidades en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerosa no. Eh, Rara vez la enfermedad de Crohn me puede causar un cáncer, mientras que la colitis ulcerosa sí. Miren aquí una diferencia. La enfermedad de Crohn que tiene patrones saltatorios, donde podemos ver una afectación aquí, cerca del ciego, mientras que podemos ver algunas aquí en el intestino delgado o en la porción